Píldoras de Fe, un ministerio de la Iglesia Anglicana. Una de las declaraciones más sorprendentes que encontramos en los escritos de San Pablo Apóstol, lo que se llama tradicionalmente el epistolario paulino, o como dicen algunos de forma más culta en latín, el Corpus Paulinum, se encuentra en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 20. Concretamente en la segunda parte de este versículo 20. Porque el apóstol dice así: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El apóstol San Pablo, en esta primera parte de su epístola, es una epístola que tiene, como saben bien nuestros amigos y oyentes, 16 capítulos, pues en la primera parte de la epístola San Pablo dedica pues bastantes versículos, bastantes capítulos incluso, a la reflexión sobre la realidad del pecado en la vida del ser humano. No de lo que llamaríamos pecados concretos, acciones incorrectas o acciones malas determinadas, sino lo que es la condición general del hombre. El pecado lo entiende San Pablo Apóstol como una condición humana, una realidad humana que hace que todos nosotros vivamos pues de forma natural pues en debilidad y sobre todo con una gran tendencia a alejarnos de Dios, es decir, a no querer saber nada de Él. Bien, esta constatación pues se hace pues prácticamente a diario y así ha sido a lo largo de la historia. Pero en estas palabras de San Pablo que acabamos de leer, Romanos 5:20, la segunda parte, nos encontramos con esta declaración, y es que cuando el pecado abundó, es decir, cuando la real condición humana de pequeñez, de debilidad, de alejamiento de Dios se hizo pues enorme, sin embargo, la gracia de Dios, dice el apóstol, sobreabundó. La gracia de Dios, es decir, esa disposición que tiene Dios para acercarse al hombre. El pecado aleja al hombre de Dios. La gracia acerca a Dios al hombre. El pecado hace que el hombre le dé la espalda a Dios, no quiera saber nada de Dios. La gracia hace que Dios sí quiera saber del hombre, que Dios desee entrar en contacto con el hombre, que Dios anhele una relación directa con su criatura humana, con la cumbre de la creación, que es la especie humana. Y es muy hermoso, hermanos y amigos, que nos diga San Pablo y que lo afirme con su autoridad teológica y apostólica, que esa gracia sobreabunda. Y esto para nosotros constituye todo un mensaje de esperanza. El realismo propio del apóstol, como el de todas las Sagradas Escrituras, le hace entender claramente que la condición del hombre de por sí mismo ante Dios no es precisamente la mejor, no es halagüeña. La realidad del hombre, tal como se ha demostrado a lo largo de la historia, es una realidad más bien triste, más bien oscura. El hombre le da la espalda a Dios y por lo tanto la historia humana se convierte en una historia de desencuentros, una historia de opresiones, una historia de masacres que no tiene justificación. Pero al mismo tiempo, ese realismo que no está reñido con la esperanza, ese realismo deja abierta la puerta a una realidad que también está ahí y que el apóstol le llama la gracia, y esa realidad que está ahí, según dice el apóstol, es todavía mayor que el pecado. En conclusión, queridos hermanos y queridos amigos, vivimos en un mundo en el que las consecuencias del pecado humano están ahí. No hay más que encender la televisión para ver las noticias o buscarlas por internet o leer el periódico, la prensa tradicional o escuchar la radio para darnos cuenta. Más aún, basta con salir a la calle o incluso mirarnos a nosotros mismos. La realidad humana es esta.
Pero existe esa otra realidad, esa realidad bienaventurada, que es todavía mayor, porque Dios quiere realmente la restauración del ser humano. Dios no equilibra su gracia con la realidad del pecado humano para que estén en igualdad de condiciones, 50% cada uno, sino que hace que la gracia sobreabunde. Lo que significa, hermanos y amigos, que la gracia de Dios es mucho mayor, mucho más grande y, como dice San Pablo, mucho más abundante que nuestra condición de pecado. Lo que significa que Dios está siempre con los brazos abiertos, llamándonos, acercándose a nosotros, viniendo a buscarnos, ofreciéndonos su perdón y ofreciéndonos su restauración y su redignificación de todos y cada uno de nosotros. Gloria sea, pues, a su santo nombre. Amén.